8:03 de la mañana, amigos, les doy las gracias por seguir en nuestra sintonía. Entramos esta última hora en TV Perú Noticias, edición matinal, con una conversación sumamente interesante. Se encuentra con nosotros Angélica Mota, ella es antropóloga, especialista en sexo y género de la Universidad Cayetano Heredia, y se encuentra también, nos acompaña Juliana Calambroyo, ella es representante del colectivo Padres en Acción, que es, gracias por estar con nosotros, ha presentado la denuncia, el colectivo Padres en Acción. Es una demanda. Una demanda. Cuéntenos exactamente el contexto de la demanda. Es una demanda de Acción Popular, sí, presentada por 6 padres de familia, que lo que pretende es que se derogue la resolución ministerial que aprobó el currículum 2017. La currícula básica. Exacto, la currícula de educación básica. Que se va a aplicar en primaria. Sí, en primaria y secundaria, inicial, primaria y secundaria, porque la currícula de educación básica regula los 3 niveles de educación básica en el Perú, que son inicial, primaria y secundaria. Ya, entonces, luego, antes de pasar con Angélica, voy a hacer una breve introducción de qué cosa estamos hablando, ¿no? En la página 14, ¿no?, de esta currícula se habla pues del respeto por las diferencias. En la página 16 es ya más directamente cuando se habla del enfoque de igualdad de género, ¿verdad? Entonces, bueno, y en la página 16 y en la página 30 hay una serie de menciones, pero quisiera quedarme en la introducción para que podamos entender el contexto, ¿no? Dice, el enfoque de igualdad de género: todas las personas, independientemente de su identidad de género, tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. La igualdad de género se refiere a la igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. En una situación de igualdad real, los derechos, deberes y oportunidades de las personas no dependen de su identidad de género y, por lo tanto, todos tienen las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos, así como para ampliar sus capacidades y oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo social y beneficiándose de sus resultados. Si bien aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. Si bien las relaciones de género históricamente han perjudicado en mayor medida a las mujeres, también existen dimensiones donde perjudican a los varones. En general, como país, si tenemos desigualdades de género, no podemos hablar de un desarrollo sostenible y democrático y pleno. Luego se da el tratamiento en el cual pues, se instruiría a los maestros cómo hacer, que hay valores, hay actitudes que suponen no este comportamiento, y hay ejemplos. Se demuestra, por ejemplo, cuando dice: docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y mujeres, estudiantes varones y mujeres tienen las mismas responsabilidades en el cuidado de los espacios educativos que utilizan. Por ejemplo, hay una que me parece interesante: docentes y directivos fomentan una valoración sana y respetuosa del cuerpo e integridad de las personas, en especial se previene y atiende adecuadamente las posibles situaciones de violencia sexual, tocamientos indebidos, acoso, etcétera. Vamos a ir desarrollando esto, pero primero, Angélica, cuénteme, ¿por qué para usted esto o el currículo en líneas generales va en la dirección correcta? Mira, yo creo que un punto bien importante para comenzar esta discusión es que las personas que nos están oyendo, me olvidé de decir buenos días con todos, muchas gracias por el espacio, que las personas que nos están escuchando entiendan de qué va el enfoque de género. ¿No? Porque me parece, si bien entiendo, es ese el punto que consideran problemático, desde el lado de la campaña Con mis hijos no te metas, y también desde esta iniciativa que han tenido de hacer esta demanda. Entonces, yo creo que hay que aclararle al público con mucha claridad de qué va el enfoque de género. Primero, decir, el género no es ideología. El género no es ideología porque el género es un enfoque que es resultado de investigación social académica. Mira, en el Perú esta tradición de estudios tiene más de 40 años, ¿no? En el Perú tenemos una maestría de estudios de género en la Pontificia Universidad Católica, una maestría de estudios de género en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tenemos un diplomado con un foco muy importante en género en nuestra universidad, en la Universidad Cayetano Heredia. Yo soy coordinadora de ese diplomado. Entonces, te puedo decir con conocimiento de causa, porque además he hecho estudios en género, que se trata de un enfoque teórico sustentado en investigación empírica, no nos estamos inventando nada. ¿Y qué es lo que nos dice el concepto de género, ¿no? Este recurso teórico que es el género para mirar y entender los vínculos entre hombres y mujeres. Nos dice algo
que se puede resumir de manera muy sencilla. Quiere decir, hombres y mujeres nacemos con una anatomía, ¿no es cierto? Eso nadie lo niega. Pero a partir de esa anatomía, en diferentes momentos de la historia y en diferentes culturas, ¿no?, se generan una serie de ideas, de normas y de valoraciones sobre lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer. Entonces te pongo un ejemplo. A lo largo de la historia del Perú, ser mujer ha significado cosas muy distintas. Es decir, hubo una época en que las mujeres no podíamos entrar a la universidad, ¿ya? Las mujeres no podíamos votar. ¿En qué se sustentaba esta desigualdad de oportunidades? En creer que la naturaleza de la mujer era distinta completamente a la naturaleza del hombre, en el sentido de que estaba hecha solo para la vida privada, para el cuidado de los hijos y el cuidado de la casa. Eso se pensaba de la mujer. Y del hombre se pensaba que podía salir al ámbito público, que tenía las potencialidades para dirigir los destinos del país, ¿no es cierto?, estar en la política, todo lo que tiene que ver con las responsabilidades públicas. Entonces, esto era una ideología, eso sí, ideología de qué correspondía a los hombres y qué a las mujeres. Eso es una construcción social y por lo tanto puede cambiar en el tiempo. Entonces, lo que nos dicen los estudios de género, han recogido evidencia de diferentes lugares del mundo, de diferentes tiempos históricos, y nos dicen lo que significa ser hombre y ser mujer en cada sociedad es diferente y va cambiando, y es en esa medida que es una construcción social. ¿Por qué, Juliana, entonces, si es que nos vamos por esa línea, por qué estar en desacuerdo? Calma, lo que pasa es que no vamos por esa línea. Todos estamos de acuerdo en igualdad de oportunidades. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que proteger a la mujer de la violencia familiar, ¿sí? Hasta ahí no hay ningún problema. Aquí pero no le gusta la palabra género. Nos ha dicho que el género es una construcción social. Entonces, y que apertura muchas cosas y que desgraciadamente es un concepto bastante ambiguo ahora mismo, ¿no? Entonces, y además ella lo ha dicho, ¿no? El género es una construcción social y varía en el tiempo. Entonces, lo que nosotros decimos es, a los niños hay que decirles que se nace varón y mujer. Además, es muy gracioso porque nos dicen, en el currículum de educación básica no está plasmada las ideas de teoría de género. Me acaba de dar la razón la especialista que sí están plasmadas. Porque hablan de género, una cosa es teoría perdón, yo no la he interrumpido. Discúlpame. Hablan de teoría. ¿Por qué está plasmado? El enfoque de género, porque te habla primero de igualdad de género, que nadie discute la igualdad de género, pero luego habla de identidad de género, que además la disocia de la identidad sexual. Entonces, son cosas diferentes, ¿no? ¿Qué nos quiere decir el Ministerio de Educación cuando nos disocian estas dos realidades? En el fondo, lo que ustedes rechazan es una supuesta apología a la homosexualidad que estaría implícita en la currícula. Lo que nosotros queremos es que se nos consulte como padres. No se nos ha consultado. Nuestra demanda tiene distintos frentes. Uno de ellos es, no ha habido una consulta real a los padres de familia. Y nuestro derecho, la Constitución lo dice, la Ley General de Educación también lo recoge, el Código Civil del Niño y Adolescente también lo dice. Tenemos derecho a dirigir y a intervenir en los procesos educativos de nuestros hijos. Tenemos derecho a intervenir en las políticas educativas de nuestros hijos, de nuestro país. Y no se nos ha consultado. Las APAFAS lo han dicho, no les han consultado. No se está respetando a los colegios con ideario y a las empresas privadas de educación a someter un único enfoque para la educación. Un eje transversal, ¿no? Señores, que se sepa. El eje transversal quiere decir que va a contagiar absolutamente todas las materias sobre este enfoque. Y este enfoque es dañino, ¿por qué? Porque es ambiguo. Y me ha gustado mucho que leas la página 16, pero es que la página 16 no es la única que está... No, hay una... sí, exacto, hay una que es mucho más lesiva, la página 30, ¿no? Donde, claro, te dicen, ¿no? Vive su sexualidad de manera plena y responsable, ¿no? Y además te lo leo, es tomar conciencia de sí mismo como hombre y como mujer. Genial, todos de acuerdo. Pero luego, a partir del desarrollo de su imagen corporal, de su identidad sexual y de género. Entonces, señores, si uno es varón y mujer, y esa es su identidad sexual, ¿cuál es su identidad de género? Si ya se ha definido que la identidad sexual es varón y mujer, ¿hay además otros géneros? Se les va a decir a los chicos, a los niños, que mira,
naces varón y mujer, pero no importa, porque tu construcción social a través del tiempo te va a determinar y te va a poder decir que pases de una cosa a otra. Lo que pasa es que también es interesante, porque dentro de las competencias del currículum, imagínate que esto también es bastante lesivo, ¿no? ¿Qué se le está pidiendo a un niño que egrese de 16 años del colegio? Se le está pidiendo que viva su sexualidad de manera responsable y placentera, ¿no? Bueno, responsable y placentera. Estamos induciéndolos a que ya tengan una vida sexual activa y además se sigue leyendo, ¿no? Y dice, identifica signos de violencia en las relaciones de amistad o de pareja, ¿no? Argumenta la importancia de tomar decisiones responsables en la vivencia de la sexualidad en relación a su proyecto de vida. Un niño de 16 años, nuestra realidad nacional es muy convulsa y muy diversa. Pero ¿qué estás apuntando? A que un niño de 16 años salga del colegio pensando en que puede tener una pareja, en que puede tener una vida sexual activa. Nos estamos sexualizando por allí. El tema no va por la desigualdad de oportunidades. Ojo, no nos etiqueten. Nosotros no queremos que seamos machistas. Vamos a poder abrir el diálogo porque el tiempo en la televisión, como siempre se dice, es tirano. Es tirano. Angélica, a ver, el tema de la inclusión del concepto de identidad sexual y la otra objeción fuerte que antepone Juliana, que es el tema de vivir una sexualidad libre y plena. Identidad de género. ¿No? Identidad sexual es una cosa en la que todo el mundo está de acuerdo. ¿Y la identidad de género es distinta a la identidad sexual? A ver, voy a aclarar algunos conceptos. No, es que cuando dices lo de identidad sexual entiendo yo que se le está diciendo según tu orden de ideas al niño o a la niña que no tienen por qué ser mujer o varón. No, dentro la identidad de sexual es que tú eres varón o mujer. Pero como lo ha dicho Angélica muy bien, tenemos un sustrato antropológico. Creo que el concepto está claro. Yo creo que hay que aclarar conceptos, ¿no? A ver. Dentro del enfoque de género se distingue entre el sexo biológico, ¿no? Nacer hombre y mujer, ¿no? Que significa tener una anatomía determinada. Pero por supuesto, un sustrato biológico. ¿Ya? Y luego está el género, que son las ideas que tenemos al respecto de ser hombre o mujer y ese contenido social del que he hablado antes, ¿no? Una mujer puede votar, no puede votar, una mujer se puede educar, no se puede educar. Esa es la identidad de género que en cada contexto social se construye. Entonces, ¿a qué estamos apuntando? ¿No? Desde un enfoque de género se busca la equidad entre hombres y mujeres. O sea, es decir, la niña no se limita a aprender a limpiar bien, a jugar con muñecas. Exactamente, y eso es la identidad de género. Tú construyes tu identidad conforme ves. Tú ves que en tu casa las mujeres todas se dedicaron a solamente hacer labores domésticas, lo cual no tiene nada de malo, pero si tú como niña decides, no, yo quiero ser futbolista, ¿no? Entonces, ahí tú estás construyendo una identidad de género, eso es una elección social de lo que tú quieres hacer, que es diferente. Y ese es un proceso de construcción social de la identidad. Por supuesto. ¿No? Entonces, la construcción social de la identidad es algo que ocurre, no es algo que estamos inventando. Entonces, es necesario que la escuela atienda a esos procesos que ocurren con los niños y con los jóvenes, ¿no es cierto? Tiene que, o sea, no porque los niños y las niñas nacen con una anatomía, luego automáticamente van a saber de qué manera comportarse y en función de qué. Tenemos que apuntar a que niños y niñas tengan igualdad de oportunidades. Pero por supuesto. Y eso se construye, esa igualdad de oportunidades se construye. Entonces yo no sé por qué tanto miedo con el tema de la construcción de la identidad, que es a lo que va el género. ¿Ya? Eso por un lado. Luego hay que distinguir entre ser hombre y mujer y las orientaciones sexuales que pueden tener las personas, ¿no es cierto? Y ahí es que estamos hablando de la identidad, en términos de la orientación sexual, que es otro ¿no? tema. Y yo creo que es bien importante que en la escuela se garantice que todas las personas con identidades sexuales, ya sea una orientación sexual heterosexual, homosexual o bisexual, tengan un ambiente de seguridad emocional en la escuela sin bullying, que es un problema bien importante. ¿Cómo compaginar la perspectiva de Padres en Acción, por ejemplo, con lo que dice Angélica, en el sentido que cualquier niño o niña que tenga una tendencia homosexual o una identidad homosexual no se vea agredido, por ejemplo,
Que ocurre. Y en los colegios, y no podemos negar la realidad. En los colegios, pues, por supuesto. el ambiente entre niños y jóvenes suele ser bastante cruel y brutal si es que esto no está regulado. ¿Cómo hacer para que finalmente esto no lleve a un rechazo? Te voy a explicar algo muy sencillo que además extrañamos muchísimo los padres de familia en el diseño curricular básico, y es que no se habla, ¿no?, del desarrollo integral de la persona. Cuando tú les enseñas a los niños que la persona, por ser humana, una persona humana, tiene igual dignidad y se la tiene que respetar por el simple hecho de ser humana, o sea, de ser persona, ya no se entra más en las diferenciaciones y no se tiene por qué haber discriminación de ningún tipo, ni de raza, ni de color, ni de credo o religión, ni de sexo, ni por su orientación sexual. Pero digamos que siglos de experiencia nos demuestran que la mera dignidad humana no basta. Pero porque no están bien formados, que es lo que yo les digo, que es lo que nuestro colectivo le dice al Ministerio de Educación. Mira, chico, ¿no?, desde que yo salí del colegio, que son casi 20 años, lo único que sigue pasando es que siguen levantándose los índices ¿de qué? ¿No? De embarazos, de violencia de género, que además dice violencia de género y toda la normativa jurídica va hacia la única persona que se le defiende en una violencia de género es a la mujer. El varón no es sujeto para acogerse a la violencia, a las leyes de violencia de género. Entonces, esto sigue aumentando. ¿Por qué? Porque el enfoque sigue siendo sesgado. Porque el currículum está muy bien hecho en muchas cosas, pero en esto están siendo sesgados otra vez. Un comentario breve. Te referías al tema de vivir la sexualidad plena, ¿no? Y de manera responsable. Como de alguna forma instando a los chicos que... estaba revisando datos del INEI, la edad de iniciación sexual en el Perú, está alrededor de los 15 años, 14, 15 años en el caso de las mujeres. Digo yo, sin hacer una valoración sobre el documento, porque ahorita no me toca hacerla, pero a mí sí. Por supuesto. Y es lo que nosotros por eso le hemos invitado. Hemos hecho una demanda. Déjeme terminar la pregunta. Por la elaboración del documento. Si la iniciación sexual se está dando a esa edad, una línea como esa explícitamente le está diciendo a los chicos, a las chicas, ten sexo, o le está diciendo, o puede ser también, prepárate para tener una vida sexual saludable, tómalo con responsabilidad. Lo que les están diciendo es no esperen. Mira, Enrique, las políticas públicas educativas en el viejo mundo, en Europa, están cambiando. En Irlanda, para bajar los índices de adolescencia, de embarazos adolescentes, no les están diciendo ya en su sexualidad plenamente irresponsable y placenteramente. Les están diciendo esperen, ¿sí? Les están diciendo retrásenlas, ¿no? Entonces, en España, por muchos años, se repartieron la mayor cantidad de condones en la Unión Europea. Los que repartieron más condones eran los españoles. Y a la par tenían más embarazos de adolescentes, porque esa no es la política adecuada. Bueno, porque disocias. También tienen la menor política de natalidad del mundo. España. Exacto, también. España está bastante mal. Sin duda pero no vamos a hablar de los índices demográficos. La jerarquía católica no le gusta, pero bueno. No, aquí no es una cuestión de ideología católica, ni es una cuestión de religión, porque nuestro colectivo es de padres. Perfecto. De padres de a pie, que no están de acuerdo. Quiero pedirles ya la reflexión final para cerrar, pero Angélica, primero conectar con lo que Juliana está diciendo, que siempre es importante la referencia internacional. Exacto. Esta currícula, en términos de contexto de la región sobre todo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Estamos muy a la vanguardia? ¿Estamos a la saga? Para nada. ¿Se nos está pasando la mano? ¿Cómo es? No estamos a la vanguardia para nada, sobre todo en el tema de la implementación, ¿no? Porque tenemos un marco de educación sexual integral, porque acá decía hace un rato que no era una visión integral, pero es integral, se entiende la sexualidad en sus diferentes dimensiones. Entonces, este paradigma de educación sexual integral que está implementando el Ministerio ha sido visto en diferentes lugares del mundo, ¿ya? Hay estudios multipaís donde se ha hecho una comparación de qué tipo de educación sexual, qué tipo de programas funcionan mejor en el mundo. Entonces, por ejemplo, está el estudio de Kirby de 2008 que hace un metaanálisis de 83 estudios de caso sobre programas de educación sexual en el mundo, ¿no? ¿Y cuáles son las conclusiones de este tipo de estudios? No es el único, hay varios, ¿no? Así es, depende. Entonces, de mires. ¿A qué se concluye en este estudio? Se concluye que el paradigma de educación sexual integral
es decir, que contempla principios como la equidad de género, la interculturalidad, el respeto por las diferencias culturales, los derechos humanos, la participación, porque los lineamientos de educación sexual en el Perú se hicieron de manera participativa, eso hay que decirlo. Intervinieron padres de familia y además en el marco está las APAFAS. Okay. Mira lo que dice: promueve la inclusión de los padres, madres de familia y quienes hagan las veces de ellos en las acciones de implementación de la educación sexual integral en las instituciones educativas en el marco de derechos humanos y la participación ciudadana. Es decir, es un paradigma de la política de educación sexual integral en el Perú, la participación de los padres, ¿ya? Y entonces, como decía, los programas que se han basado en esta mirada integral con equidad de género, interculturalidad, participación ciudadana, son los que dan los mejores resultados para prevenir embarazos en adolescentes, enfermedades de transmisión sexual y en general para fomentar una vida plena de los adolescentes. Y cuando decimos viven su sexualidad plenamente, eso no quiere decir que se está alentando o induciendo al sexo, ¿no es cierto? Porque la sexualidad, como sabemos por múltiples estudios, es un campo vasto. Los seres humanos somos seres sexuados desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, tenemos que contemplar según las etapas, y el marco de política pública nacional dice que se asume progresivamente las responsabilidades, ¿no? Se dice además que la educación sexual integral enfoca su atención en el desarrollo sexual, teniendo en cuenta las particularidades de cada momento del ciclo vital, ¿no? Entonces, evidentemente, para niños pequeños, de lo que se trata es sobre todo de reconocer el cuerpo, de protegerse. Para adolescentes, jóvenes, se trata de estar preparados, de saber los métodos anticonceptivos, de saber tomar decisiones y decir que no si es que ese es su objetivo. Y nada más para terminar, quería decir que la ley nacional, nuestro Código Civil, ¿no es cierto?, permite el matrimonio desde los 16 años, para hacer referencia a lo que decía. Entonces, eso no es ideal, eso no es lo que se está buscando, pero se contempla dentro de la legislación nacional y, como tú mismo dijiste, es una realidad, ¿no? Un porcentaje de los jóvenes, de los adolescentes ya tienen una vida sexual activa y eso hay que reconocerlo y tienen que estar protegidos para evitar embarazos y otros riesgos. ¿No? Yurena, para terminar, como también es una realidad, y pasas a tu reflexión final, como también es una realidad que el embarazo adolescente en el Perú es prácticamente una epidemia. Es una epidemia y no se están tomando las políticas adecuadas. Para ustedes, una currícula como esta ahonda el problema en lugar de reconocerlo y Enrique, dar una plataforma para trabajar. Lo que pasa es que hay que matizar el enfoque de género, no toda la currícula, el enfoque de género. Ahora, lo segundo, ¿sí? Su estudio es del 2008. Le invito, por favor, a que este es del 2015. ¿Sí? Por favor, te puedo citar el de Haberland de 2015. Entonces, y también puedo citar, por ejemplo, el informe... Ay, se me ha ido el nombre, bueno. Entonces, estudios mucho más recientes, ¿sí? Entonces, si vamos a citar muchas cosas, ¿no? Y luego, otra cosa importante, no existe un organismo dentro del Ministerio de Educación de consulta para padres de manera articulada, donde haya un espacio para cada sector de padres de familia, ¿sí? Entonces, nuestra demanda, que para eso he venido, para explicar la demanda, más que para... Pero claro, ella es una especialista en antropología, yo soy una padre de familia, no nos han consultado. Han violentado nuestro derecho a decidir sobre las políticas públicas. Perdona, déjame terminar, por favor. Nos han violentado el derecho, nos están imponiendo un único enfoque que tendrá sus cosas buenas, que tendrá sus, las personas que estén de acuerdo, pero también tiene las personas que no estamos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué nos van a imponer un único enfoque cuando hay otros enfoques en la sexualidad? Y otra tercera cosa es, y ahí sí difiero, no es un enfoque en el que hay empatía a nivel nacional. Perdóneme, pero la cultura peruana, ¿sí?, es una cultura de varón y mujer, ¿no? De que se nace varón y mujer y de que la familia se conforma por varón y mujer y que por distintas causas puede pasar que al final sea un hombre o una mujer el que haga la familia o
alguna parte de la familia extensa, como los abuelos o los tíos. Bueno, no hay más juicios en el Poder Judicial que los juicios por alimentos. Eso nos está Así diciendo algo que no anda bien, pero el problema, una cosa, luego hay que matizar otra cosa. Para que cambie la sociedad, hay que cambiar la educación. Y eso lo tenemos claro todos. Pero si la educación empieza a estar sesgada, si los enfoques empiezan a estar sesgados en un único enfoque de género, en el que además es muy rechazado por la mayoría de los peruanos, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Esta es solo una aclaración. Pero yo quiero, ya nos tenemos que ir, pero yo quería, precisamente, como usted está en contacto con los padres que no están de acuerdo, ¿qué les molesta más en realidad? ¿El factor homosexualidad o el factor ejercicio de la sexualidad? ¿Qué cosa es lo que más rechazan? Lo que nos molesta es que disocien a la persona. Y la señorita acaba de decir que tiene que ser integral, no sé qué, pero nosotros extrañamos en la currícula que, por ejemplo, no se menciona en ningún momento el valor de la espera, no se menciona en ningún momento el ejercicio de la voluntad, no se mencionan, y luego cuando te dicen, quieren construir en el perfil del egresado un egresado que tenga una ética sólida, pero sin embargo te dicen que los valores son de una decisión libre y que van a buscar la propia felicidad. Los valores no se relativizan. Bien. Angélica, nos tenemos que ir. Segundos, por favor. Mira, ha dicho acá mi compañera de debate que la mayoría de los peruanos rechaza el enfoque de género. Eso es mentira, porque justo ha salido una encuesta de Ipsos Apoyo hace poquito, el día de ayer, y el 94% de los peruanos, ciudadanos y ciudadanas, felizmente está de acuerdo con que se enseñe el tema de igualdad de hombres y mujeres en un enfoque de género. Eso ha salido en la encuesta de apoyo. Además ha salido que al 83% quieren que se enseñen temas de orientación sexual. En un enfoque sexual, de género dice Yulena que no entienden. Entonces, muy bien. Entonces, si se trata de las mayorías, las mayorías del país están apoyando. Y a las mayorías les encanta el fútbol, y Robert Malca nos está esperando porque la vida tiene muchas manifestaciones. Yo les agradezco no se paren todavía. Muchas gracias. A Juliana Calambroyo, representante del colectivo Padres en Acción, Angélica Mota, antropóloga especialista en sexo y género de la Universidad Cayetano Heredia. Como siempre, el objetivo de estas charlas, de estos debates, no es llevar a los televidentes de las orejas, sino exponer las posiciones, en este caso, de ambas partes, y que cada uno se forme su opinión. Muchas gracias por estar con nosotros. 8:30 de la mañana, regreso de inmediato después de la pausa, y está con nosotros, como les contaba, Robert Malca.